Muy buenas noches con todos. Están comunicándose con el doctor Carlos Mantilla, el jefe de la unidad de neonatología del Hospital IES Riobamba. Vamos a dar por iniciado este taller de reanimación neonatal avanzado que habíamos iniciado en este ciclo. Vamos a hablar primero de unas pocas generalidades que quiero que se tomen en cuenta como conocimientos generales antes de iniciar esto. ¿Por qué iniciar un taller de reanimación neonatal? Bueno, básicamente en el último tiempo, más o menos desde 1987, la American Heart Association lo que ha procurado es incorporar guías de manejo y consensos clínicos para la recepción del recién nacido y que no exista fallecimiento de estos mismos, tomando en cuenta que aproximadamente el 10% de los recién nacidos tienen o necesitan algún grado de soporte vital. Y de este porcentaje, el 1% puede requerir medidas de soporte vital avanzado. Esto es la importancia por la cual desde 1987, tanto la AJA como el ILCOR, que es el Comité Internacional de la Reanimación, decidieron establecer consensos. Para el área neonatal específicamente nos estamos incorporando al consenso del NRP, que es la reanimación neonatal avanzada, y que técnicamente está vigente desde más o menos 1987. Nos encontramos en la séptima edición que está aplicada desde el 2015. Desde el 2015 estos cambios han sido aplicados para toda Latinoamérica y para todo el mundo en realidad, pero en nuestro país recién desde este año, desde enero del 2019, se están aplicando los cambios que se incorporaron a la reanimación neonatal. Entonces vamos a empezar ya con el taller, con la parte teórica. Entonces, primero vamos a ver cuáles son los fundamentos de la reanimación neonatal. Recuerden una primera instancia, el momento que el recién nacido, o mejor dicho, que el feto se encuentra todavía en el medio intrauterino, los alvéolos pulmonares se encuentran llenos completamente de líquido amniótico. Este líquido tiene una escasa movilización a través de los capilares de los pulmones, y habitualmente no existe mayor movimiento de este líquido y no están llenos de aire. La circulación, los vasos sanguíneos a nivel pulmonar están llevando continuamente el flujo a través de los arteriolas, y con esto se permite todavía el intercambio más que todo del parénquima pulmonar. Pero independientemente de esto, los alvéolos pulmonares nunca están con aire hasta el momento que el recién nacido se incorpora al medio extrauterino. En este momento y durante el primer llanto, los alvéolos se vacían completamente de este líquido amniótico y los capilares sanguíneos se expanden para permitir el intercambio gaseoso con el llanto del recién nacido. Este es como un antecedente que quiero que tomen en cuenta para las siguientes cosas que vamos a empezar a conversar. Como les mencioné previamente, podemos observar aquí en esta instancia dos imágenes. La imagen superior del lado izquierdo corresponde a un tejido de un pulmón inmaduro, es decir, en la cual el parénquima pulmonar está mucho más proliferado y el tejido alveolar es escasamente pequeño, y cuando se encuentra en el medio intrauterino, como les mencioné, este pulmón está lleno de líquido amniótico completamente. Mientras tanto que en el extremo inferior izquierdo ustedes ven una placa de un tejido pulmonar de características maduras, en la que ustedes pueden ver que el tejido parenquimatoso del pulmón es escaso y los alvéolos pulmonares son los que más predominan en esta zona de aquí. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros debemos tomar en cuenta de estos dos tejidos? Primero, que el pulmón inmaduro va a generar una barrera bastante gruesa que el parénquima pulmonar no va a permitir que pueda atravesar el oxígeno y el CO2 con facilidad, y por lo tanto el intercambio gaseoso no va a ser el adecuado ni el correcto. Como el alvéolo pulmonar es bastante pequeño y lo que predomina es el parénquima del pulmón, no vamos a tener un área expandida de pulmón que pueda permitir el intercambio gaseoso. Y como el parénquima también se encuentra, como les mencioné previamente, proliferado, los vasos sanguíneos no van a estar completamente envolviendo todos los alvéolos pulmonares para que permita el intercambio gaseoso. Ahora, si tomamos en cuenta que el pulmón maduro tiene las características histológicas diferentes, es decir, un parénquima escaso, los alvéolos son los que predominan y el espacio respiratorio es más amplio, vamos a tener que la barrera de gases es mucho más delgada, y esto va a permitir tranquilamente que los alvéolos puedan intercambiar el aire en este sentido. Eh, por favor, un micrófono está...
Como les mencioné, el pulmón maduro tiene un área más grande de intercambio gaseoso y una alta vascularización, es decir, que el intercambio gaseoso por difusión entre el CO2 y el O2 va a ser mucho más fácil en estas condiciones. Ahora, tomen en cuenta que si de una persona adulta de unos aproximadamente 70 kilos nosotros expandiéramos toda la capacidad que tiene en cuanto a la superficie de intercambio gaseoso de los alvéolos, nosotros podríamos llenar tranquilamente 3 estadios de fútbol, 3 canchas de fútbol con el tejido pulmonar en el cual nosotros realizamos el intercambio gaseoso. Obviamente que se encuentra compactado en el tejido pulmonar, pero eso es lo que permite que nosotros tengamos una difusión de los gases en cada respiración. Como les mencioné previamente, estos prerequisitos que son los que estamos mencionando en este instante van a corresponder a los fundamentos de la reanimación neonatal. Como les había mencionado previamente, el alvéolo pulmonar siempre se encuentra lleno de líquido amniótico, que es el líquido pulmonar fetal, que esto es la parte que está normal. En la primera instancia en la que el recién nacido da el primer llanto, o por lo menos la primera fase inspiratoria, cuando él nace, lo primero que vamos a hacer son varias cosas puntuales. Una, la entrada de aire y la salida de líquido amniótico de los alvéolos pulmonares que ustedes ven en el segundo gráfico. Cuando esto ocurre, se reemplaza completamente, el niño expande sus campos pulmonares, el líquido amniótico sale completamente del organismo del recién nacido y lo que queda restante de líquido amniótico en los alvéolos pulmonares, este será barrido de forma automática por los capilares linfáticos que se encuentran en el parénquima pulmonar. Cuando esto ya ha ocurrido, el aire llena completamente los alvéolos pulmonares y va a permitir el intercambio gaseoso de nuestro recién nacido de una forma adecuada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando el recién nacido da su primer llanto? Tomen en cuenta que habíamos mencionado previamente que los capilares pulmonares se encuentran contraídos a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, si ustedes pueden ver en la imagen que se encuentra en el lado izquierdo, tienen dos gráficos. El del lado izquierdo, en el cual los alvéolos pulmonares se encuentran pintados de color celeste, corresponde al líquido amniótico que se encuentra llenando los alvéolos pulmonares en ese instante, y ustedes pueden observar cómo los vasos sanguíneos se encuentran ligeramente contraídos. Ahora, cuando el recién nacido inicia su fase inspiratoria, cuando el recién nacido da su primer llanto o cuando el recién nacido empieza a respirar, una de las primeras cosas que ocurre ya la mencionamos anteriormente, que es la salida de líquido amniótico de los alvéolos pulmonares, y la siguiente cosa es algo bastante peculiar. Es que cuando nosotros comenzamos el intercambio de oxígeno, pues nuestro recién nacido, al presentar una mayor concentración de oxígeno a nivel de los capilares pulmonares, estos van a comenzar a expandirse, es decir, van a dilatarse. En la segunda imagen ustedes pueden observar cómo los alvéolos pulmonares ya se encuentran completamente abiertos, no hay ningún tipo de coloración en estos y corresponde a como si estuvieran completamente llenos de aire, y ustedes pueden ver que los vasos capilares a nivel del parénquima pulmonar se encuentran dilatados. Esto les va a permitir a ustedes llegar a un intercambio gaseoso con mucha mayor facilidad. Esto es uno de los mecanismos por los cuales el recién nacido permite el incremento del flujo pulmonar y el intercambio gaseoso. Ahora, recuerden que cuando el feto se encuentra intraútero, en el útero de la madre, la circulación sistémica del recién nacido es completamente distinta, porque la circulación de ellos va a depender directamente de un conducto arterioso, de un vaso sanguíneo que va a estar conectando directamente el callado de la aorta con los vasos pulmonares. Ahora, esto tiene una explicación bastante fácil. Como la irrigación se la hace a nivel de la placenta, ustedes tienen a través que el cordón umbilical presenta dos arterias y una vena. Estos tres vasos sanguíneos son los que van a permitir el intercambio que tiene la placenta con el feto para oxigenar la sangre, que los pulmones del recién nacido, del niño, no están haciéndolo porque obviamente están llenos de líquido amniótico. Comprendiendo este mecanismo fisiológico por el cual el feto se mantiene intraútero con una oxigenación adecuada, el siguiente paso nos va a ayudar a comprender cuál es la función que esto va a generar en el primer llanto, porque recuerden que habíamos mencionado anteriormente que cuando el niño nace, en primera instancia lo que va a hacer es dos cosas fundamentales. Una,
sacar el líquido amniótico de los campos pulmonares, y la segunda cosa es dilatar los vasos sanguíneos pulmonares para permitir el intercambio de oxígeno y la salida del CO2. Pero cuando esto ocurre, pasa la siguiente función, que la presión que se genera a nivel de los vasos sanguíneos del cuerpo permite el incremento de la resistencia sistémica en el recién nacido con el primer llanto que el niño presenta. Esto va a generar que este vaso sanguíneo que conectaba los vasos pulmonares con la aorta se cierre. Este conducto arterioso se cierra automáticamente el momento que el recién nacido da su primer llanto. Si es que esto no ocurre, habitualmente ocurre dentro de las primeras 24 horas, y esto es lo que nosotros consideramos como normal. Ahora, entonces, cuando esto ocurre, cuando el recién nacido da su primer llanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener tomando en cuenta? Muchas cosas. Recuerden que las guías de manejo lo que recomiendan es el clampeo oportuno del cordón umbilical. Específicamente se les recomienda entre 30 o 60 segundos, o si no, cuando deje de latir el cordón umbilical. Cuando nosotros provocamos el pinzamiento del cordón después de los 60 segundos que nos recomiendan las guías de manejo, o cuando ya cese el latido del cordón umbilical, esto va a generar el incremento de la resistencia periférica. Como el recién nacido ya da su primer llanto, va a comenzar la respiración, y esto va a permitir varias cosas, lo que les mencioné previamente: que la mayor concentración de oxígeno disminuya la resistencia vascular pulmonar, que incremente el flujo sanguíneo pulmonar que ya estuvimos mencionando previamente, y que exista un retorno sanguíneo de la aurícula izquierda del recién nacido, y que cierre la comunicación de las dos aurículas solo por juego de presiones, y se establezca la circulación que se mantiene desde esa fecha del nacimiento hasta el final de los días y hasta la edad adulta como nosotros. Esto técnicamente lo que va a permitir es que el intercambio gaseoso se produzca de una manera de forma espontánea y normal. Ahora, quiero presentarles esta diapositiva que es bastante interesante, porque esto es de un estudio que se realizó con controles gasométricos para ver cómo se encuentra los controles de la sangre desde el momento en que tú naces hasta cuando tú has pasado ya el periodo de la transición, en la cual tú te puedes considerar como fuera de peligro en tu etapa de adaptación del recién nacido. Aquí ustedes pueden observar claramente cómo desde el momento en el que se realiza, bueno, primero la comparación de la arteria umbilical con la vena umbilical, no hay mayor variación. En realidad el pH siempre se mantiene por debajo de 7.30. Específicamente, y en arteria umbilical ustedes tienen un pH de 7.26. ¿Qué es lo llamativo de esto? Es que la saturación de oxígeno se mantiene en un 25%, ¿ya? A diferencia de la vena umbilical, en la cual ustedes pueden observar que la saturación de oxígeno es del 65%, pero recuerden que la vena umbilical es la que se está encargando del intercambio gaseoso a través de la placenta hacia el feto en la vida intrauterina. Pero bueno, esta gasometría que ustedes pueden observar, especialmente de la arteria umbilical, pueden notar que tiene una acidosis de tipo respiratorio bastante notoria, y esta comienza a mejorar a medida que pasa el tiempo. Ustedes pueden observar cómo a la hora del recién nacido este pH ya se ha incrementado de 7.30 a 7.40, que es lo que nosotros ya casi consideramos de forma normal, con una PCO2 de 35 a 45, y miren cómo la saturación de oxígeno ha subido al 95%. Cabe recalcar que existen tablas de oxigenación para el recién nacido, y esas ya se los mostraré posteriormente para que vean cómo es el periodo de transición. Y ustedes pueden ver cómo de una arteria del recién nacido a las 24 horas de vida, es decir, en su primer día de vida, ya tiene un pH completamente normal, la PCO2 es similar a la de la hora de vida, la saturación permanece en rangos similares, y la PO2 ya se ha incrementado hasta la fijación de la oxihemoglobina de forma casi completa en este recién nacido. Ahora, quiero darles como un pequeño recorderis para que tomen en cuenta por qué se organizó desde 1987 el hecho de establecer este tipo de guías para nosotros iniciar los proyectos y los protocolos de reanimación. Miren, en los fundamentos de la reanimación neonatal, aproximadamente el 80% de las muertes neonatales ocurren en los primeros 7 días de vida. Tomen en cuenta que la etapa perinatal no corresponde solo a la primera semana ni los primeros 15 días, sino se la considera hasta los primeros 28 días de vida del recién nacido.
De este porcentaje de los niños que mueren en la primera semana, la mayor porcentaje, la mayor totalidad ocurren en el primer día de vida. Esto obviamente porque no existe un adecuado y control de la transición que tiene el recién nacido desde la vida intrauterina hacia la vida extrauterina. Ahora, verán. ¿A qué corresponde el número de muertes en los primeros 28 días de vida? Para que sea un dato bastante contundente y entiendan el por qué nosotros nos enfocamos bastante en la reanimación neonatal y la recepción del paciente, es por el hecho de que es equivalente al mismo número de muertes que ocurren desde el día 29 de vida hasta los 28 años de edad. Miren, la muerte neonatal es una cosa bastante amplia si toman en cuenta la tasa de mortalidad. Por eso es que dentro de las guías del Ministerio de Salud lo que se ha procurado es que ya se disminuya esta tasa de mortalidad tanto a nivel materno como a nivel neonatal, y por eso la importancia de la socialización de este tipo de talleres en cuanto a la reanimación. Ahora, preparación para la reanimación. Existe una cosa bastante importante que nosotros debemos saber cuando nosotros estamos dispuestos a recibir un recién nacido, y es el hecho de las cosas que nosotros tenemos que empezar a preparar para nuestro recién nacido cuando nos disponemos a recibirlo. Obviamente dependiendo de los niveles de atención que pueden ser en nivel primario, en nivel secundario y en hospitales de tercer nivel, existen déficit de ciertas cosas o de ciertos insumos que nosotros tenemos para la recepción adecuada del recién nacido. Por lo tanto, se debe priorizar en cuanto a qué es lo que yo puedo y qué no puedo recibir en las unidades de primero y de segundo nivel, porque obviamente las unidades de tercer nivel son las que tendrán que resolver la mayor parte de inconvenientes en cuanto a los déficits que yo podría tener. Ahora, ¿qué son las cosas que yo tengo que tomar en cuenta antes de la reanimación? Obviamente de las cosas que yo debo preparar, y son los factores que necesito saber previos al parto y los factores de riesgo que tengo durante el parto. Ahora, según el último consenso de la ACO, se han modificado hasta cierto punto las edades gestacionales para yo delimitar cuándo estoy considerando y cuándo no estoy considerando un recién nacido prematuro, al punto que un riesgo para mí es un recién nacido que tenga una edad gestacional mayor a las 36 semanas, es decir, que un recién nacido que tiene 37 semanas desde aproximadamente 2 años ya no se le considera como un recién nacido prematuro, ya se lo considera como un recién nacido a término. Ahora se lo considera así desde las 37 semanas hasta las 41 semanas. Una edad gestacional de mayor o igual a 41 semanas también es un embarazo de riesgo por el tipo de problemas metabólicos que pueden ocurrir especialmente en la etapa de transición. Como es de conocimiento ustedes, la preeclampsia o la eclampsia, que son síndromes hipertensivos que son posteriores a la semana 20 pero generadas por el embarazo, como la hipertensión materna preexistente, puede generar un factor de riesgo en cuanto a los problemas de la transición del recién nacido, especialmente a nivel vascular, que es donde se generan la mayor cantidad de problemas. El embarazo múltiple, obviamente por el número de niños que vas a recibir, por el personal que tú vas a atender, establece un riesgo relativo para la recepción previa al parto de este niño. En cuanto a la anemia fetal, lo que les mencioné previamente, deben recordar que la cantidad de pulsaciones, o por lo menos el tiempo que ustedes deben tomar en cuenta en el clampeo del cordón, delimitará algún tipo de riesgo. Por ejemplo, aquí no se toma en cuenta cuando existen desprendimientos placentarios en los cuales puede haber un sangrado, y la anemia fetal es el causante de la patología del recién nacido por un shock hipovolémico. El polidramnios y el oligodramnios obviamente generan, en cuanto al sufrimiento fetal intrauterino, varios tipos de problemas. La hidropesia fetal, que habitualmente nunca está asociada a algún tipo de bienestar fetal, sino más bien siempre está asociado a algún tipo de patología metabólica, y cual corresponde a casi un 70 u 80% de la mortalidad dentro de los primeros días del recién nacido. La macrosomía fetal, tomen en cuenta que las madres diabéticas o con algún tipo o grado de
de insulinoresistencia puede generar por acumulación por el incremento de los niveles de insulina, de la resistencia a la insulina que tienen en el recién nacido, generar una macrosomía fetal y que posteriormente al nacimiento puede generar una hipoglicemia refractaria a los niveles de insulina que la madre está teniendo inicialmente y puede concluir con un proceso respiratorio que puede requerir algún grado o no de reanimación. La restricción de crecimiento intrauterino, como ustedes ya saben, el recién nacido nace de un peso más bajo al que nosotros esperamos. Ocurre la misma circunstancia en cuanto a los hijos de madres diabéticas, en las cuales los controles glicémicos son demasiado bajos y esto puede incurrir en un trastorno de adaptación del recién nacido y la disminución de la glicemia de igual manera. Las formaciones o anomalías fetales congénitas, obviamente dependiendo del grado de malformación, esta podría o no generar algún tipo de consecuencia a nivel pulmonar y su adaptación en cuanto a la etapa postnatal. Un factor de riesgo y que debemos tomar en cuenta si nos encontramos a nivel primario y también secundario de salud es que no exista un control prenatal adecuado, porque muchas veces existen ya problemas que pueden ser detectados. Recuerden que desde la semana 12 en la cual se realiza el estudio morfogenético del intraútero del feto ya puede delimitar muchos de los problemas con los que podemos enfrentarnos del momento del nacimiento, por lo tanto predispone un riesgo en cuanto a la recepción del recién nacido si la madre no ha tenido ningún tipo de atención prenatal, especialmente en las comunidades indígenas en las cuales el acceso a la salud es bastante precario y limitado. En cuanto a los factores de riesgo durante el parto, obviamente ustedes ya saben, la atención por la cesárea de emergencia implica el hecho de que el recién nacido tiene que ser extraído de su útero de suma urgencia. Habitualmente son procedimientos que duran entre 2-3 minutos. En cuanto al parto asistido por forceps o por ventosas, obviamente predispone algún tipo de afectación neurológica que puede desencadenar algún tipo de trastorno en el recién nacido en cuanto a su adaptación. Y la lista que ustedes están viendo en este instante, en las cuales pueden observar que existe varios factores de riesgo que están durante el parto y que pueden predisponer algún tipo de afectación en cuanto a la adaptación y su problema respiratorio inicial. Ahora, cuando tenemos todas estas preguntas, todas las interrogantes del momento que nos enfrentamos a la recepción del recién nacido y estamos dispuestos a recibir a nuestro niño, hay cosas que nosotros debemos tener listas y preparadas en nuestra sala de recepción. Obviamente, en la sala de recepción debemos tomar en cuenta que necesitamos un sitio adecuado para la recepción del recién nacido en el momento del posparto. Entonces vamos a dividirlo en varias secciones para con esto ir estableciendo las pautas en las que vamos a tomar en cuenta para recibir el recién nacido y que tenga una recepción adecuada y que no nos vaya a generar algún tipo de inconveniente en cuanto a su periodo de transición. Entonces, para calentar vamos a tener un calentador precalentado. Esto específicamente se refiere a una cuna de calor radiante, ojo, no incubadora. Las incubadoras solo sirven para aislar a los recién nacidos. Si bien es cierto, se puede regular la temperatura de la incubadora a lo que ustedes necesitan, es preferible mantener una cuna de calor radiante, es decir, una cuna con una lámpara de calor externa, que lo que permita solo es mantener el ambiente del recién nacido donde va a ser manipulado de forma caliente. Recuerden que los recién nacidos tienen varios mecanismos por los cuales pierden el calor con mucha facilidad: por la irradiación, por la convección y por continuidad y por la evaporación. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hemos tenido ya nuestra cuna de calor radiante calentada, lo siguiente que nosotros debemos tener en nuestra sala de recepción es las mantas o toallas calientes. Ahora, aquí existe un poco de controversia por muchas cosas que han ocurrido, incluso quemaduras de primer nivel en los recién nacidos cuando han recibido la recepción. Hay que tomar en cuenta que las mantas o las toallas con las que se recibe el recién nacido solo tienen que ser calentadas en la misma cuna de calor radiante en el campo en el que se va a recibir el paciente. No tienen que ser calentados de forma externa para exceder la temperatura, y de preferencia estas mantas o toallas que nosotros estamos utilizando en esta instancia deberán ser estériles de preferencia.
Obviamente, las cunas de calor radiante van a tener sensores de temperatura, y si en el caso de que ustedes no poseyeran un sensor de temperatura, obviamente el termómetro va a ser la primera elección, pero es de suma importancia que siempre se tenga un sensor de temperatura o un termómetro para tomar en cuenta la temperatura del recién nacido. La temperatura que yo considero normal en mi recién nacido para considerar su periodo de adaptabilidad o de transición normal va a ser entre los 35,6 grados y los 36,5 grados. Con esto me va a determinar que la temperatura del recién nacido sea adecuada. Un gorrito, aunque les parezca risorio esto, el gorro es una de las primeras cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Tomen solo conciencia de que aproximadamente de la longitud del recién nacido, un tercio de la distancia que tiene él es su cabeza. Y su cabecita obviamente va a perder el calor con mucha mayor facilidad, por lo tanto es importante nosotros tener un dispositivo que proteja para la evaporación del agua y la radiación que nosotros tenemos, y proteger al recién nacido y que no se pierda la temperatura del recién nacido. Ahora, aquí hay un acápite bastante importante. Ustedes pueden observar que en esta diapositiva habla de una bolsa plástica o envoltorio plástico para los que son menores de 32 semanas de edad gestacional. Cuando nosotros nos enfrentamos a la recepción de un recién nacido que sea menor de 32 semanas de edad gestacional, habitualmente ellos pierden el calor con mucha facilidad debido a que la barrera de la piel que ellos poseen no es la barrera cutánea que tenemos ya desde las 34 semanas, por lo tanto la pérdida de calor va a ser más extensiva. Las bolsas plásticas que se refieren en este acápite son bolsas plásticas diseñadas específicamente para la recepción de los recién nacidos prematuros, pero en el caso de que nos enfrentemos a esta recepción, nosotros podemos utilizar envoltorios plásticos. Esto quiere decir que puede ser cualquier tipo de funda plástica que yo vaya a utilizar en mi recién nacido y que requiera solo una esterilización, que la podemos hacer con el alcohol común y corriente y que nos permita transportar al recién nacido para que éste no pierda calor. Entonces, bolsa plástica habitualmente solo encontramos en unidades de segundo, rara vez llenos de tercer nivel, pero las fundas que podemos nosotros utilizar si nosotros realizamos una desinfección adecuada es bastante útil en el caso de que nos enfrentemos a un parto de un niño menor de 32 semanas de edad gestacional. El colchón térmico también se refiere a la misma situación en la cual el recién nacido sea menor de las 32 semanas de edad gestacional, pero esto corresponde, como les digo, a unidades ya de tercer nivel, en la cual este colchoncito térmico se encuentra en la cuna de calor radiante y permite la no pérdida de calor, pero con que ustedes puedan utilizar las fundas previamente limpiadas y hasta cierto grado esterilizadas nos va a ir bastante bien. Ahora, pasando al siguiente acápite, nos vamos a enfrentar a qué utilizar para despejar la vía aérea. Para despejar la vía aérea, nosotros utilizamos la pera de goma. Estas son las que se dispone tanto desde las unidades de primer hasta tercer nivel. Son bastante fáciles de utilizar. Deben tomar en cuenta que esta pera de gomita tiene que ser probada previamente, es decir, que ustedes del momento que vayan a prepararse para la recepción del recién nacido, vean y constaten que no exista ninguna perforación en esta goma y que esta gomita pueda absorber de forma adecuada las secreciones que vamos a aspirar de la vía aérea del recién nacido. Es importante tener las ondas de succión 10 French o 12 French conectadas a un equipo o dispositivo de succión que podamos tener instalados en las paredes de las unidades de recepción, tanto de segundo y de tercer nivel. Muchas veces en las unidades de primer nivel no disponemos de este tipo de dispositivos de succión, no tenemos un vacuum que genere una presión negativa para que me permita la succión del recién nacido. Por lo tanto, aquí yo podría utilizar sin mayor problema algún tipo de una sonda más gruesa, en la cual sí lamentablemente nos tocará utilizar con una presión negativa generada por nuestra boca el efecto de succión. Obviamente esto tendrá que estar conectado a algún dispositivo que me permita almacenar las secreciones que yo estoy aspirando en este momento y que no puedan pasar a mi vía aérea, obviamente. El aspirador de meconio, aunque ya está un poco en desuso este tipo de dispositivos, todavía se los puede encontrar en el mercado con mucha facilidad. Esto se encuentra como insumos de primero hasta tercer nivel. Esto solo es una pequeña trampa que se conecta a la sonda de succión que habíamos mencionado previamente y que permite almacenar las secreciones que yo puedo obtener en la aspiración del recién nacido.
Uno de los instrumentos más importantes para ustedes obviamente va a ser para la auscultación el estetoscopio. Este estetoscopio de preferencia deberá ser uno de calibre pediátrico o de calibre neonatal por la repercusión en el hecho de que ustedes tienen una mayor superficie de contacto y que puede de hecho escapar mucho del sonido que yo necesito auscultar el momento que utilizo este dispositivo. ¿Qué es importante en la sala de parto en el caso de que yo necesite prepararme para una reanimación? Son dispositivos que me permitan a mí iniciar la ventilación. Entonces, por lo tanto, voy a tener un flujómetro fijado a 10 litros por minuto, que esto puede ser tanto con el oxígeno de pared como puede ser un tanque de oxígeno no de los pequeños, sino desde los medianos y los grandes, para que la concentración de este y la fuerza de la presión del manómetro me permita fijar en estos 10 litros por minuto. Un oxímetro de pulso que me permita en este caso a los pacientes monitorizarlos. Hay que tomar en cuenta que los oxímetros de pulso que habitualmente utilizamos de forma cotidiana son bastante grandes, por lo tanto sí les recomiendo que si nos enfrentamos con mucha frecuencia a la recepción de recién nacidos, dispongamos de un oxímetro de pulso que sea pequeño y acorde a la manito del recién nacido que nosotros vamos a ver. Un mezclador de oxígeno, esto es poco frecuente encontrar. A ver, esto quiero que tomen en cuenta que muchas personas pueden reconocerlo o mencionarlo como un sistema blender. Ahora, el mezclador de oxígeno que se menciona en esta instancia lo único que te va a permitir es utilizar mayor o menor concentración de oxígeno. De hecho, existen unos dispositivos que se llaman Venturi. Es como los humidificadores, y estos me van a permitir concentrar de forma fija la cantidad de oxígeno que yo pueda administrar. Por lo tanto, sí sería importante que en las unidades se solicite este tipo de dispositivos que son de bajo costo y me pueden ayudar a manipular con mucha facilidad las concentraciones de oxígeno. Ahora, este dispositivo que me permite dar concentraciones de oxígeno, lo ideal sería que tú utilices una concentración entre el 21 y el 30%. Tomen en cuenta que el 21% de la concentración de oxígeno es al aire ambiente y el 30% como si yo por un catéter nasal más o menos estuviera administrando aproximadamente 2 o 3 litros por minuto de oxígeno, en el caso de los recién nacidos a término. En los casos de los pacientes que son menores de 35 semanas de edad gestacional, la recomendación siempre será utilizar algún otro tipo de dispositivo que me permita concentrar el oxígeno con mayor facilidad. Aquí se menciona dispositivos de ventilación a presión positiva. En este no les voy a hablar mucho de los dispositivos de ventilación positiva porque eso va a ser tema o tópico de la siguiente clase, en las cuales les voy a mostrar las imágenes de los dispositivos de los que se está mencionando para dar ventilación presión positiva, con detalle de cada uno de estos para que ustedes más o menos se familiaricen con estos insumos el momento de la recepción. Obviamente debe tomarse en cuenta que este dispositivo de ventilación presión positiva, el más conocido y que de hecho es mal utilizado el nombre, es el AMBU, pero es una máscara con una bolsa autoinflable que nos va a permitir dar presiones positivas para que el paciente pueda respirar. Las mascarillas de tamaños adecuados para los bebés, obviamente tenemos la mascarilla 0, la 1, la 2, pero de preferencia siempre que nos enfrentamos a un recién nacido sin mayor tipo de riesgo, que sepamos que no es prematuro, con la mascarilla grado 1 estaríamos bastante bien para enfrentarnos a esta situación. Y las sondas de alimentación de 8 French y una jeringuilla grande. Esta sonda de alimentación 8 French y una jeringuilla grande no es otra cosa más solo que la vamos a utilizar para la descompresión de la cámara gástrica del recién nacido. Tomen en cuenta que si nos enfrentamos a un proceso de reanimación neonatal en la cual tengamos que administrar ventilación presión positiva, parte del aire que ustedes intenten hacer fluir hacia los pulmones del recién nacido también fluirán a la cámara gástrica y esto va a producir una distensión abdominal. Por lo tanto, siempre va a ser importante disponer de una sonda 8 French y una jeringuilla grande para poder descomprimir la cámara gástrica del recién nacido y que con esto no nos genere algún tipo de problema por desplazamiento y compresión de los campos pulmonares, y con esto sí podamos permitir el intercambio de forma adecuada. En cuanto a la oxigenación, esperemos que se cargue la diapositiva y continuamos. En cuanto a qué es lo que yo voy a oxigenar,
Tenemos de un equipo para proporcionar flujo libre de oxígeno. Esto, como les mencioné previamente, puede ser solo el tanque de oxígeno, puede ser el concentrador que tenemos en las paredes, o incluso hay equipos que permiten concentrar el oxígeno y que permiten dar un volumen bastante importante de oxígeno, que llegan hasta los